¿Qué es el soft power? Básicamente es la capacidad de ejercer poder sin que tengas que estar cañoneando y bombardeando países a diestra y siniestra. ¿Te gustan las películas de Hollywood? Pues es un ejemplo de soft power americano. ¿Te gustan los videojuegos de Nintendo y el anime en general? También es ejemplo del soft power japonés. Cuando un conflicto acaba, admiras al país que hizo intermediación para que acabara, eso también cuenta como soft power. Ahora que nos familiarizamos con el término, preguntémonos, ¿qué países tienen más probabilidades de haber incrementado su soft power en medio de la pandemia del coronavirus? Obviamente aquellos que logren obtener la cura, pero mientras eso se determina, también pueden beneficiarse aquellos gobiernos que reaccionaron a tiempo ante el brote o aquellos que hayan tomado medidas exitosas. China es el caso más notorio. Pasó de tener una fama negra por ser el lugar donde apareció el virus a ser el protagonista de la contención más exitosa que se haya realizado hasta ahora. ¿Qué prueba hay de ello? Que el número de contagiados, incluidos recuperados y muertos, se ha paralizado. Ahora los enfermos por coronavirus en Occidente suman más en cantidad y por ello médicos chinos han sido enviados a varios países para intentar curar a los afectados. No por nada, la OMS ha elogiado los métodos de cuarentena ejecutados por Beijing. Otro caso que menos presencia tiene en los medios de comunicación es el de la India. No es un país cualquiera de poca importancia, sino la quinta economía del mundo, por encima de Gran Bretaña y de Francia. Apenas el gobierno indio supo de la gravedad del brote, cerró fronteras, canceló vuelos, suspendió visas, trajo de vuelta lo más pronto posible a indios que se encontraban en Irán, China, Italia y Japón, cerró escuelas, gimnasios y piscinas en las regiones más afectadas, aplicó la cuarentena en todo el territorio, incluyendo a viajeros entrantes, y examinó a más de 1 millón de pasajeros en los aeropuertos para detectar quiénes estaban infectados y quiénes no. Inclusive el Ministerio de Salud brinda líneas telefónicas de ayuda, así como pautas detalladas para combatir al virus. Además, se propone combatir los mensajes de salud falsos que aún circulan por las redes sociales. Sus métodos también han sido elogiados por la OMS, calificándolos como impresionantes. Inclusive se espera que la India sea uno de los países líderes en la contención del coronavirus, sobre todo teniendo en cuenta que al ser un país de 1.3 billones de personas, hasta ahora solo se reporta 468 casos con 24 recuperados y solo 9 muertos. Con todo lo anterior, es verosímil considerar que tanto China como India lograrán tener una mejor reputación y sus decisiones tendrán cada vez más peso en las relaciones internacionales. Todas sus propuestas podrían ser tomadas más en serio a futuro en comparación con años anteriores. Si llegan a ocupar los puestos de primera y segunda economía mundial, es posible que el coronavirus les haya dado el impulso que necesitaban para consolidarse como superpotencias en todos los ámbitos. Eso ha sido todo, gracias por ver este video. Hasta pronto.